Teatro Regional del Maule, con el financiamiento del Gobierno Regional del Maule, presenta Maule, Entre Líneas. Escritor de vasta trayectoria, tiene el libro de cuentos La boina del padre, el cual fue etiquetado como un libro plagado de oscuridades. El primero de sus libros fue descrito por el autor como nieblas nocturnas reiteradas, pesadillas que no acaban con la salida del sol y que son manifestaciones anímicas o emocionales de un tiempo histórico traumático, de los hechos ocurridos durante la dictadura y de sus secuelas. Bienvenidos a Maule Entre Líneas, una ventana para la literatura en la región. Les comento que estamos en Café Gitano, que nos abre sus puertas para que conversemos en este capítulo sobre narrativa, cuento y novela. Les quiero comentar que estoy con Adriano Améstica. Él es escritor talquino de vasta trayectoria. Bienvenido. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias. Bueno, don Adriano, vámonos a los orígenes. Cuéntenos, ¿cómo empezó todo esto? ¿A qué edad empezó a escribir? Coméntenos un poco su historia. La historia se remonta a una buena cantidad de años. Estamos en los años 50 y con un Talca que es muy distinto al Talca que vemos hoy día. En aquellos años la mayor parte de las calles no estaban pavimentadas, era solo ripio, ¿no es cierto? Y durante las noches y más todavía los días de lluvia había unas pequeñas ampolletas, unos postes de madera, que la oscuridad era casi la misma que tener luz o no tener luz. Y en el caso nuestro, mi madre era una gran lectora. Entonces en aquellos inviernos, después que nos recogíamos ya en la casa, alrededor del brasero, y tomando mate, ¿no es cierto?, comiendo tortillas, empezaba algo que yo siempre esperaba con mucha ansiedad, porque aun cuando todavía no sabía leer, aprendí cerca de los 5 años a leer. A muy temprana edad. Era el momento en que mi madre nos leía. ¿Qué se leía en aquellos años? Los libros de Julio Verne, por ejemplo, Emilio Salgari, Edmundo D'Amicis, todo es un mundo literario que encierra una tremenda fantasía, que es un tremendo estímulo respecto como una motivación, claro, para después, ¿no es cierto? Y aquellas cuestiones se repetían después en los juegos. Lo que había ocurrido, ¿no es cierto?, con Sandokan, el tigre de la Malasia, ¿no es cierto?, hacíamos espadas de palo y esas cosas, y seguíamos jugando respecto de lo que leíamos. Y era un tremendo estímulo en términos de una lectura. Tanto es así como digo que aprendí a leer aproximadamente a los 5 años para poder leer yo. Claro. Y por supuesto que mis lecturas fueron absolutamente indiscriminadas, porque mis amigos, en las casas de mis amigos pasaban susto porque yo buscaba toda clase de libros, veía todos los libros los quería leer todos, me los quería llevar. Y de repente, claro, caían en mis manos libros que eran francamente pornográficos, y que siempre llegaban a sorprenderle en la casa, ¿no es cierto? Era una cuestión complicada. Pero la verdad es que aquello no, en el fondo no tuvo mayor repercusiones, porque la educación en aquellos años respecto de los hijos era, si no puritana, pero sí era bastante preocupada en términos de los valores que se le inculcaban a las personas, ¿no? Y además está encima todo el peso de lo que era la Iglesia Católica en aquellos años, que
prácticamente uno llegaba a soñar con el diablo, las amenazas respecto de los pecados. Entonces, es más o menos el contexto el contexto, claro. ¿no? Esos inviernos larguísimos, muchas veces tormentosos, temperaturas muy bajas, un viento que realmente silbaba durante toda la noche, y tenía el hábito incluso, en mi dormitorio había una ventana que daba a la calle, y de repente me asomaba cuando había tormenta y se veía todo el espectáculo de las nubes corriendo en el cielo, arrastradas por un viento fortísimo, el viento norte, y aparte de eso, los relámpagos y los truenos, eso era Tralca en aquellos años, o sea, obedecía muy bien al nombre, el origen, ¿no es cierto?, sí, de la expresión Talca, la expresión que tiene Talca, que ver se va el trueno. con trueno, ¿no es cierto? Sí. Entonces, volviendo a esto, entonces se leía mucho, la mamá leía durante esas horas, y los inviernos que eran larguísimos, de repente tampoco el sistema de iluminación era muy bueno, y en todas las casas había velas. Porque en aquel momento se cortaba la luz y se quedaba a oscuras. Claro. Entonces, y aparte de aquellos libros, ¿no es cierto?, también se contaban historias. Historias que tenían como consecuencia después el desafío de quién se iba a acostar primero. Porque claro, historias de aparecidos, historias de ánimas, historias de fantasmas, o sea, todo lo que tenía prácticamente era la cultura, ¿no es cierto?, popular en aquellos años. Claro. Y siempre había alguien que contribuía con algo nuevo. Y la verdad es que llegaba un minuto, y aparte de eso, como decía, el peso de todas estas amenazas de diablo de la iglesia, uno de verdad le daba miedo. O sea, no era cuestión de ir a acostarse así como así nomás. Claro. A ver si te llegaban a castigar. De repente te mandaban para el patio, te mandaban al patio, era el terror, pero ya el sumum del terror. Entonces, ese es más o menos el esquema. Entonces, llega un momento en que cuando yo ya aprendo a leer, yo me decía, empiezo a conseguir libros, leí indiscriminadamente, todo lo que caía en mis manos, incluso un periodo en que se compraba el peneca en mi casa. Y el caballero que los vendía, que tenía un kiosco muy cerca de aquí, en la 5 Oriente, la media, pasaba tipo 10, 11 de la noche los días lunes a dejarlo. Entonces estábamos todos pendientes que él lo agarraba primero se peleaban cuando llegaba, ¿no? Aparte de eso, estaba toda esta lectura de cómics que llegaban de México, la editorial Novaro, me acuerdo, Hopalong Cassidy, Batman, Superman, El Llanero Solitario, La Mujer Maravilla, todo ese tipo de lectura, y las novelas de vaqueros, que eran muy, muy comunes en aquellos años. Incluso había lugares donde te cambiaban, tú llevabas una novela y le pasaban otra, y pagabas un diferencial, unos pocos pesos, ¿no es cierto? Claro. Y te pasaban otra. Entonces, teniendo una, tenía muchas. Tenía más, se Claro. comentaba un poco. Entonces, ¿Y cuándo empezó a escribir? Yo empecé a escribir, yo diría a los 10 años, 12 años, pero con la tremenda cantidad de estímulos. Sí, por lo que nos acaba de contar. Ahora, por supuesto que la escritura era toda secreta, privada, porque si me sorprendía, ¿no es cierto?, no era muy buen estudiante en algún momento, me costaba muy poco estudiar, pero no estudiaba. Perfecto. ¿Ya? Entonces de repente prefería estar leyendo o dibujando también, porque también dibujaba mucho, y eso se llamaba perder el tiempo. Ya estás perdiendo el tiempo leyendo esas tonterías en vez de estudiar. Entonces era bastante común aquello. Entonces los escritos permanecían ocultos en mi velador, entre los cuadernos, escribía a veces en la última hoja de los cuadernos, y siempre había un nivel de riesgo, porque también estaba lo otro, cuando uno escribe y se da a conocer en un momento determinado lo que escribe, es un desnudo, es una forma de desnudarse, ¿no es cierto?, y de mostrar es tan íntimo para uno, que no es cuestión de llegar nomás y mostrar lo que uno escribía. Tengo una anécdota por ahí de uno de mis hermanos, hermanos menores, ¿no es cierto? Era mucha poesía amorosa que se escribía en aquellos años, 12, 13, 14 años,
que él sabía dónde lo guardaba, y después ya adulto, conversando una vez en Sao Paulo, porque él vive fuera de Chile hace muchos años, ¿no? Me confiesa que él se metía donde yo los tenía, y se los leía y los filmaba para leérselo a las niñas que le gustaban. No me puedo creer. Ocupaban su poesía para la conquista. Para la conquista. Entonces pasaba ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, también a la generación mía, pues, no solamente a mí, nos ocurre todo este periodo de oscurantismo, ¿no es cierto?, después del golpe de Estado. Yo tenía en aquel tiempo, estaba recién egresado de la Universidad de Chile, había estudiado pedagogía con especialidad en castellano, por supuesto, y se produce ahí una suerte de sequía, digamos, durante un tiempo, y después retomar la escritura. Y en aquel tiempo siempre cultivé poesía y cuento, pero no le di mucha importancia al cuento porque tiene me identificaba más con la poesía. Entonces, se empieza a escribir durante ese tiempo lo que yo llamaría una poesía contestataria, textos contestatarios también en términos del cuento, textos denunciativos de lo que se vivía en aquel minuto, porque era imposible evadirse de lo que estaba ocurriendo. Claro, ahí nace La Boina del Padre. De ahí nace la Boina del Padre. Perfecto. Nace La Boina del Padre. Que son 12 cuentos. Como cuento, sí, como cuento, porque ese cuento alude al libro, después, ¿no es cierto?, como el primer libro de narrativa, y Se busca muchacha con mariposas celestes, también es un cuento tremendamente confrontacional, que tiene también su historia, porque máquina de escribir en aquellos años. Entonces... mostrémoslo de sus libros para que los puedan ver. Esta es la pequeña antología que se publica en España, la primera vez que mandé un trabajo fuera de Chile, ¿no? A la Universidad de La Laguna, que organizaba que se llama, ¿no es cierto?, el Premio Internacional Julio Cortázar de Relato Breve, y sorpresivamente quedé finalista y me publicaron en España. Y el año siguiente, con el cuento La Boina del Padre, vuelvo a ser finalista en España, y me vuelven a publicar. Te publican. Esta vez este pequeño libro, también son antologías de todo lo premiado. Perfecto. ¿Ya? Y también hay una historia aquí que es súper interesante, porque siempre uno tiene un amigo o una amiga especial en la vida. El pintor Orlando Mellado, ¿no es cierto?, que es un pintor nacional conocidísimo, que se vino a vivir a Talca. Él nació en Sagrada Familia, pero se vino a Talca muy joven, ¿no? Fue académico de la Universidad de Chile en aquellos años, hasta que se exonerado. Y resulta que él un día llega a mi casa, y él conocía todos mis escritos. Como yo veía sus pinturas, él veía mis textos. Un día llega a mi casa y me dice: compadre, déjese, no lo voy a decir exactamente las palabras, digamos así, déjese de tonterías, ¿no es cierto? Aquí traigo estas bases de un concurso español. Compadre, mande algo. Usted no valora lo que hace. Por favor, mande algo. Claro, eso del amigo que le dice, claro, ¿no es cierto?, cuando estás bien y cuando estás mal. Claro. O sea, esa es la verdadera amistad, digamos. Sí. Entonces, y ahí empecé a buscar entre mis papeles que había rescatado, porque al momento los mantuve escondidos. Hasta pasaban susto, hasta las hierbas medicinales que cultivaba mi mamá en la casa, porque los envolvía en cueros, qué sé yo, o en cajas de metal, por el riesgo. Claro. Era un riesgo real, por aquel tipo de escrito, ¿no es cierto? Y más había visto yo a un familiar mío la condición en que lo sacaron a un paso de la casa, ¿no? Entonces había que cuidarse. Entonces recupero ese cuento que tiene una historia, que es lo que iba a decir antes. Ya. Se busca muchacho con mariposa celeste, porque resulta que lo escribí muy rápidamente. Libre flujo, fluyó, pero resulta que
cuando llegué al final, que yo sabía cuál era el final, Ok. pero no encontré las expresiones exactas, y no pude terminarlo, y lo encuentro ese día, y por supuesto ya con un computador lo meto al computador, y cosa curiosa ocurre que al final sale así, pero expedito, Como si nada. como si nada. O sea que ese era el momento. 25 años después. Mire. 25 años después, y fue el primero que fue premiado en España, ese cuento. No sé si quieres que hable de ese cuento. Bueno, sí. Claro. Ese Cuéntenos, por cuento favor. tiene una connotación. Estamos hablando ya del periodo en que empiezan a ocurrir protestas, e iba en un bus un día a mi casa, y había una escaramuza ahí entre policías y gente que estaba protestando, estudiantes sobre todo. Estaba la calle Lado Sur, 11 Oriente, ahí lo que es la Plaza Italia, lleno de olor de gases lacrimógenos, y de repente suben algunos estudiantes escapando, suben al bus. Y cuando llego a mi casa, me di cuenta que tenía un relato. Perfecto. Entonces partí con la ficción. ¿Y cuál es la ficción en este caso? Que para mí tiene un problema porque mis personajes nacen desde el interior. Soy un poco el personaje para poder escribirlo. Y si Ok. tengo más de uno, también. O sea, para mí no es ninguna cosa grata en un momento, puede ser catártico en algún minuto. Pero de repente me he hecho una problemática encima porque no puedo escribir de otra manera. Necesito tener empatía con el personaje y vivirlo de algún modo. Claro. Entonces, ¿y qué ocurre? Que el personaje principal en ese relato es alguien que fue un torturador. Entonces, lo que se narra ahí, ¿no es cierto?, es que él va en el bus y sube, y quien sube es su hija, que él la reconoce en el momento, porque cuando su mujer y la madre de esa chica, cuando supo lo que él hacía, lo abandona, lo deja. Y él la reconoce y empieza a recordar todo el proceso, y voy narrando ahí, ¿no es cierto?, todo lo que ocurre en el caso de él, y llega un momento en que él espera porque su ex mujer aparezca a pedirle ayuda en un momento determinado por la hija, cosa que no ocurre, y llega ya cerca del clímax. Él no logra entender la situación porque es algo controversial, porque sabe lo que va a ocurrir con la hija, y el final es terrible. El final es terrible porque llama, y el teléfono al cual él llama le contesta con ese típico de los pitidos que tenía antes el teléfono, ¿cierto? Y una voz le dice que ese teléfono no existe. ¿Ya? Y el tipo, bueno, utiliza una herramienta de su oficio, ¿no es cierto? Y se pega un tiro. Es un cuento terrible, yo lo narro así, pero tiene un trasfondo, alcance, ¿no es cierto?, entre que en un momento determinado se cuenta en presente, y están los saltos hacia el pasado, ¿no es cierto? Hay un juego constante. Es una técnica un tanto compleja. Es una técnica un tanto compleja y que hace difícil también un poco la lectura, no es de una sola lectura. Entonces, con ese ejemplo que le doy, la mayoría de esos cuentos, sobre todo la segunda parte en el libro, que después se llama La boina del padre, que está aquí, son de un periodo traumático, ¿no es cierto? Son cuentos muy duros, son cuentos muy realistas respecto de lo que se vivía en aquel momento, y tienen también que ver con pesadillas, con sueños. Y se va dando todo aquello de manera tal que se configura un libro donde la mayor parte de lo que se relata allí está vinculado con eso. Perfecto. Entonces, ahora, la primera parte también alude a algunas cuestiones. De hecho, aquí nace el personaje El Chano, que es un actor amigo mío que fue mi alumno
cuando yo enseñaba literatura en el Superior de Comercio aquí, Héctor Fuente, el actor Héctor Fuente, que toma el personaje El Chano, que es el primer cuento de ese libro, Ya. y él lo asume como personaje y lo ha llevado hasta España, lo llevaba representándolo. Eso es un poco como lo que puedo decir en un primer momento de este libro. Adriano, se nos acabó el tiempo lamentablemente, porque estamos súper entretenidos. Le agradezco de verdad que nos haya acompañado en este programa. Estamos muy contentos de tenerlo acá. Muchísimas Así que gracias. muy agradecidos de tener su presencia. Muy amable, le agradezco. Y que nos haya contado su historia. Así es, muchísimas gracias. Así que le agradezco. Bueno, ahora nos vamos a una pausa cortita, así que por favor no se vayan, que ya estamos de vuelta. Maule Entre Líneas te invita a conocer a las personas detrás de sus creaciones, a poetas, dramaturgos, al círculo literario que está presente en la región del Maule. Conoceremos sus orígenes, sus historias y todo el talento que plasman en su escritura. Te invitamos a ver Maule Entre Líneas, un programa ejecutado por el TRM y financiado por el Gobierno Regional del Maule. El Gobierno Regional del Maule, junto a sus consejeros y el Teatro Regional, presentan un proyecto con la participación de 99 medios regionales y 260 artistas para contribuir a valorar la identidad maulina a través de sus múltiples expresiones artísticas. Te invitamos a revisar toda la cartelera en la web del TRM y también a ver, compartir y difundir el trabajo de nuestros artistas. Persus Nivaes es el seudónimo del escritor Javier Soto, profesor de Historia y Geografía, magíster en Estudios Culturales y Literarios y doctor en Ciencias Humanas. Entre sus libros publicados destaca El ajedrecista de Hitler, Cuentos prematuros y Poemas con espinas, El mecanografiado, Poesía, Cuento y Crítica y La destrucción de Osorno, entre otros. Además, ha publicado poesía, cuentos y crónicas en revistas y libros de antología, obteniendo diversos premios y el reconocimiento por su creación literaria. Ya estamos de regreso en Maule Entre Líneas para seguir conversando sobre narrativa, cuento y novela. Les quiero presentar a Javier Soto, más conocido como Persus Nivaes. Bienvenido, Persus. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, Bienvenido bien. a este programa. Estamos muy contentos de que nos puedas acompañar. Gracias igualmente, gracias por la invitación. Persus, tú en realidad te llamas Javier Soto, pero tu obra la firmas bajo el seudónimo de Persus Nivaes. Queremos saber el por qué y cuáles son las diferencias entre Javier, la persona, y entre el escritor Persus. Claro. Cuéntanos, por favor. Sí, bueno, lo que pasó fue que cuando yo empecé a escribir por allá, tenía como 15 años, me cambiaron de apellido. Entonces yo nací como Javier Gallegos y a los 14 años mi padre me adoptó y me pusieron Javier Soto. Entonces no sabía cómo firmar, si era Javier Gallego o Javier Soto. Entonces estudiando a los autores más conocidos como Pablo Neruda, Gabriela Mistral, ellos usaron seudónimo, entonces yo dije, bueno, me voy a inventar un seudónimo. Y empecé a probar con varios y a participar de diferentes concursos y estaba en cuarto medio y gané un concurso de cuento. Y ahí utilicé este seudónimo que es Persus Nivaes, que nace con un juego de un amigo que era Boy Scout y ellos tenían un código donde van cambiando las palabras. Entonces él tomó unas palabras y sonó Persus Nivaes y yo lo escuché y sentía que la sonoridad de esto era buena, como que pegaba el nombre y lo cambié a Persus Nivaes. Y como después gané este concurso de cuentos, muy chico, yo dije, bueno, el seudónimo le fue bien, entonces tiene buena suerte, como cábala, lo mantuve y de ahí lo usé para siempre. Hasta hoy, digamos. Claro. Empezaste a escribir a muy temprana edad. Cuéntanos un poco sobre eso. ¿A qué edad comenzaste a escribir o a qué edad comenzó esta...? Sí, comencé a escribir por ahí por los
13, 14 años, típicos poemas de adolescente que le escribe a la compañera, ¿cierto? Al desamor, digamos, cosas como infantiles. Y sí, escribí mucho, sí. Me acuerdo que en esos años me iba a Bariloche, tengo familia en Argentina, y yo ayudaba a un tío que trabajaba en un hotel grande en el Cerro Otto, que tenían bosques y todo, hacíamos leña, y después de la jornada laboral ayudaba a mi primo que le iba mal en el colegio y le costaba leer, y nos sentábamos en una parte entre los troncos, y yo lo hacía que lea, y yo escribía, y escribí mucho, escribí varios cuadernos llenos de cosas que son de literatura de adolescente, que no tiene ningún valor literario, digamos, ¿no? Pero ¿en qué te inspirabas en ese momento? ¿Sobre qué escribías, por ejemplo? ¿Cosas de tu vida? Sí, como de amor, como poemas a las chicas, amores no correspondidos, típica cosa de quinceañero, claro. Y después me di cuenta de que había escrito harto, pero que eso no tenía como mucho valor literario. Y ya cuando llegué a la universidad, yo estudié historia, soy profesor de historia, ese es Javier, digamos. Ese es Javier. Sí, y he publicado también libros de historia que no traje hoy día porque hoy día hablamos de narrativa. Claro. Y ahí como que ya empecé a ver que había otras cosas que se podían escribir, como una poesía más social, por ejemplo, y una literatura que tiene que ver con lo histórico. Lo mío tiene que ver con mi trabajo como docente. Yo soy profesor de la Universidad de Talca y he sido profesor de otras universidades también y de colegio. Entonces ahí comencé a ver que toda esta imaginación uno lo podía mezclar con la literatura y ese es Persu, digamos, en la segunda parte de tu pregunta, que tiene esta libertad de ficcionar la historia, que el historiador no lo puede, Javier no puede hacer eso porque en la historia tú tienes que ser riguroso con la fuente completo, y con la interpretación de los textos y de los documentos primarios, pero el novelista y el cuentista tiene la facilidad y la posibilidad de fantasear y de agregar elementos mágicos como este libro del Levisterio que a ti te gustó. Sí, ahí vamos a conversar después, pero mira, de momento quiero consultar sobre el ajedrecista de Hitler. Sí. Lo tienes acá, mostrémoslo. Sí, acá está. Tu cámara. Coméntanos un poco sobre esa novela. Mira, Cuéntanos. lo que ocurre con esta novela, esta es la edición colombiana, salió hace muy poco y le ha ido súper bien, es un libro que ya está agotado, es un libro que nace con la historia de un ajedrecista chileno de origen alemán, que nació en los tiempos de la entreguerra, en los tiempos de antes de la de la Segunda Guerra Mundial, y él era descendiente de colonos alemanes. Entonces era un niño genio del ajedrez, es un caso histórico, pero ahí nuevamente entramos en este dilema de si Javier o Persu, o sea, historia o novela. Entonces yo dije, no voy a escribir una biografía histórica de él, porque eso te requiere otro tipo de trabajo que es mucho más académico y que además tendría que investigar en profundidad parte de su vida que transcurrió en Alemania. Yo viví en Alemania un tiempo, estuve estudiando allá en la Universidad de Jena, pero no leo alemán. Entonces yo dije, por ahí no va la cosa. Lo que sí puedo hacer es una novela, ficcionar su vida, y también investigué cosas que se han publicado sobre su trabajo ajedrecístico, pero lo interesante de él es que el padre fue llamado por Hitler a volver a Alemania cuando asume el nacionalsocialismo y a trabajar por el nazismo desde los años 30 en adelante. Entonces este chico, que era un genio del ajedrez acá en Chile, le había ganado a todo el mundo ya, viajan allá y en Alemania él juega en el circuito de la Alemania ocupada, digamos que está todo bajo el terror del nazismo, ¿cierto? Y le gana al número 1 del mundo, que era el ruso Alexander Alekhine. En ese momento es como, imagínate que hoy en día un chico, ¿cierto?, que viene de Talca, le gane a Roger Federer. Es como todo un logro fantástico en su carrera, y él tenía 16 años. Ahora, el problema es que como Alemania ya no tenía soldados, lo envían al frente, y él lamentablemente fallece en la ocupación de Hamburgo. Entonces yo encontré que la vida de él fue fascinante, era un genio del ajedrez, tuve que estudiar un poco de ajedrez también, yo juego pero no soy un maestro,
y resolver un dilema literario que es bien interesante de contarte, porque el lector tiene que entender un partido de ajedrez, pero sin caer en la lógica matemática del ajedrecista, que es muy compleja y que es un poco aburrida para el lector de una novela. No, si tú vas a leer una novela, no quieres que te enseñen de tácticas y de nomenclaturas complejas de lo que significa el ajedrez, ¿no? El ajedrez a nivel competitivo. Entonces tuve que, en ese sentido, ver bien cómo narrar la partida de ajedrez sin que sea latera para el lector, que sea entretenida, ¿no? Entonces ahí estuve también investigando un poco de cómo escribir una literatura que sea un poco más digerible, sin perder la calidad literaria, y tiene una característica que justamente fue la que le gustó a los editores colombianos de la novela, que está escrita en capítulos cortos. Eso es muy importante porque el lector que consume una literatura sin perder la calidad literaria no quiere tampoco entrar en un capítulo que sea extenso y cansador, sino que sea más lúdico, que tú te puedas leer un capítulo en un bus o con antes de dormir. Claro. Claro. Sí, de todas maneras. Bueno, en esta historia se anteponen los factores personales, familiares, nacionales y sobre todo ideológicos. Dice un poco sobre esa idea. Ellos eran nazis. Sí, pues. Y eran nazis en el sur de Chile, donde hubo mucho nazismo. De hecho, Adolfo Matei fue candidato al Senado, a la Cámara de Diputados por Chiloé, por el Partido Nacional Socialista Chileno. En Chile hubo un movimiento nazi formal, eso está en la historia, no es un tema oculto, pero ellos se fueron, y yo en la novela analizo cómo la lógica del ajedrecista se contrapone con la lógica del nacionalsocialismo, porque yo pienso que un ajedrecista tan aventajado como lo fue él, un genio del ajedrez, en algún momento en su mente debe haberse dado cuenta que esta guerra, como una partida de ajedrez, estaba perdida. Entonces yo me puse a investigar sobre ese tema y descubrí un personaje histórico muy importante que está en la novela, que es Fritz Todt, que es un ministro de guerra de Hitler, que se da cuenta que la invasión a la Unión Soviética estaba perdida desde antes, porque la Unión Soviética era un país gigante y Alemania es un país, por más poderoso que sea, chico. Entonces en la novela yo desarrollo esa idea y también este conflicto que tuvo el ajedrecista adolescente con su ideología y con su inteligencia, como que las dos cosas ahí chocan en algún momento y él tiene toda una problemática existencial. Mira, muy interesante. Bueno, pero hay otro libro más. Sí. Que quiero que comentemos. Otra de tus propuestas literarias. Sí, el Levisterio. Brujos y corsarios en el Chiloé del siglo XVII. Sí. ¿Cuánto de leyendas y de mitos tienen estos relatos? Sí, Cuéntame sobre ese libro, por favor. El Levisterio es una novela que es una saga. Estoy trabajando también en la precuela, que se llama El Revisorio. Pero sobre el Levisterio es el libro de en medio. Después viene el desenlace, que es sobre el proceso a los brujos de Chiloé. Pero en este Levisterio yo trabajo el tema de cómo los brujos en Chiloé se organizaron en esta especie como de república paralela que había, donde se mezcla la mitología, los brujos, los seres mitológicos, las leyendas de Chiloé, y también una parte de la historia de Chiloé. En ese tiempo, el siglo XVII, 1643, por ahí, andaban corsarios holandeses, y Hendrik Brouwer, un famoso corsario holandés, destruyó varias ciudades de Chiloé y del Chiloé continental, cerca de donde yo nací. Yo soy de Puerto Montt. Destruyó la ciudad de Calbuco y la ciudad de Castro en Chiloé. Entonces yo pensé que era interesante, guiándome un poco por la obra de Tolkien, del Señor de los Anillos, escribir una obra en ese tono, pero con la historia y la literatura chilota, y que pueda reunir a todos los personajes mitológicos dentro de una historia. Porque si tú investigas, existen libros de literatura sobre los personajes mitológicos, pero son todos libros por separado. Está la historia del Trauco, que es como lo más famoso, claro. El Caleuche, que hay una película,
pero yo quise como que todos los personajes giren en torno a un propio universo. Perfecto. Y para que eso tenga cohesión me basé en la historia. Entonces me ha servido mucho ser profesor de historia o, entre comillas, historiador, para poder escribir narrativa, porque eso te entrega muchas fuentes. El claro. Leer la historia te van saliendo ideas y eso lo vas mezclando con la mitología. Entonces hay un poco de las dos cosas. De las dos cosas. ¿Hay algún mito o alguna leyenda en especial que nos quieras destacar que esté en tu libro? En el Levisterio, sí, la existencia de la cueva de los brujos de Kikaví, que es una cueva que existe realmente, o sea, tú la puedes ir a ver y ahora es un lugar turístico, pero el mito ha construido todo un legendario sobre que ahí los brujos hacían su aquelarre, sus reuniones, tenían una serie de dispositivos como un oráculo para poder ver, que en Chiloé se llama chayanco, para poder ver más allá, que podían volar. Se confecciona un macuñ, que es una ropa con piel de muerto, pero para poder hacerlo hay que cumplir con todo un rito, para poder transformarte en brujo hay que cumplir con todo un rito, y todo eso yo lo investigué y está en el Levisterio. Mira qué interesante. Me gustaría que mostráramos el libro porque la portada está muy bien hecha, encuentro yo. ¿Quién te hizo la...? Sí, este libro salió por editorial Austroborea, que es una editorial pequeña del sur de Chile, de mi amigo Aldo Astete, y él tiene un equipo de trabajo de diseñadores y diseñamos la portada en base a una idea mía. Perfecto. Entonces lo que se ve es el imbunche, que es el cancerbero, el guardia de la cueva de Kikaví, y ahí él está mirando un libro que es este libro legendario del Levisterio, que también está en la mitología chilota, y que es un libro que tiene toda una historia muy, muy especial, porque en el legendario se cuenta que un cartógrafo y marino español llamado Moraleda tuvo un duelo brujeril con una machi, que era la chilpila. Ahora, hay que aclarar que dentro de nuestra lógica chilena se le ha llamado bruja a la machi en el mundo mapuche. Entonces ahí hay un conflicto, porque en el mundo mapuche la machi es un médico, claro, no es un brujo. Y no es un brujo. En el mundo mapuche sí existían estos brujos como los calcú, que lo estoy desarrollando más en la precuela, en el revisorio. Entonces hubo un duelo y la machi chilpila venció, le secó el mar al piloto Moraleda, el barco cayó a la profundidad del océano y él se vio derrotado, y le pidió que por favor le devuelva el mar a cambio de regalarle un libro de magia, que es el Levisterio, y que en el revisorio estoy construyendo cómo él en España y un poco en unas islas fantásticas por allá con un mago árabe va juntando todas estas historias como de magia y hechizo y todo eso, y se va creando el Levisterio, que es un libro que existe en el legendario chilote, o un par de chilotes por ahí que se enojaron conmigo porque yo a mi libro le había puesto el Levisterio, pero está en el imaginario de nuestro país, o sea, claro. Yo lo registré y todo, y ahora es parte de mi trabajo, pero también ha sido mencionado en la obra de otros escritores porque es un libro imaginario. Claro, qué interesante. Versus las personas que quieran adquirir tus libros, ¿dónde? Sí, bueno, por el momento los libros están agotados porque les ha ido súper bien. Eso es muy bueno. Sí, pero sí me pueden escribir a mi Facebook o a mi Instagram, que es Persus Nivaes. Ahí me buscan y me pueden hablar y siempre me están pidiendo libros. De hecho, ayer me pidieron 5 libros para distribuirlos en las bibliotecas de Puerto Montt y se ha vendido. Puedo decir que soy un pequeño bestseller dentro de el ambiente regional, pero sí, de todas maneras, con el ajedrecista está ocurriendo que hay un proceso de internalización, que es un trabajo que uno debe hacer como escritor. El libro se publicó en Colombia y también yo tengo planeado todo un proyecto de poder traducir el libro. Sería interesante traducirlo al alemán, por ejemplo, y venderlo en Alemania. Sí. Había una editorial que estaba un poco interesada, pero ahora con esto de la pandemia, esto se paró un poco, porque yo estaba invitado también a la Feria del Libro de Bogotá, con la editorial que sacó el ajedrecista allá, y también eso se paró. Entonces ahora que
salgamos de este problema mundial. Claro, Voy a pandemia. seguir con este proyecto de internacionalizar más el ajedrecista, que es un libro que tiene un mercado mucho más amplio porque mucha gente lee sobre el nazismo, Claro. y de la mano el levisterio, que como que se va también en el arrastre de las ventas, pero sí, en los próximos años estos libros se van a internacionalizar. Hay una propuesta por ahí de un editor mexicano que quiere trabajar como agente, publicar en España, en Argentina. Entonces me queda mucho trabajo por hacer en el tema de la difusión. Sí. Versus, muchas gracias por haber compartido tu obra con nosotros. Muchas Te gracias deseamos a toda la ustedes. suerte. Así que estamos muy agradecidos de haberte conocido en el fondo. Muchas gracias ¿Ya? por la invitación, también a ustedes, a Maciel que me contactó. Así que nos vemos. Que estés muy bien. Bueno, y hemos llegado al final de este capítulo. Ponemos punto final a esta historia. Y nos volvemos a encontrar. Muchas gracias por la sintonía. Nos veremos muy pronto entonces en un nuevo capítulo de Maule Entre Líneas. Que estén muy bien. Chao. Maule Entre Líneas es un programa ejecutado por el TRM, gracias al financiamiento del Gobierno Regional del Maule.